Hola a todos, el día de hoy voy a hacer una clase de física. Ya podemos seguir con la unidad que estamos viendo de fuerzas centrales para tercero medio. Y esta vez justamente vamos a ir al clímax de la unidad porque voy a hablar de las fuerzas centrales. ¿Cuáles son estas fuerzas que interactúan en un cuerpo que se mueve en movimiento circunferencial? En el caso particular, el movimiento circunferencial uniforme, MCU, que estamos viendo. ¿Ya? Para eso voy a volver un poquito atrás, ya partiendo con el ejemplo de un cuerpo que gira en torno a un centro O, una partícula que gira en torno a un centro O en una trayectoria circunferencial. ¿Ya? Entonces, nosotros ya definimos todas las características fundamentales, ¿cierto? Definimos que aquí, bueno, acá primero que todo, para que sea movimiento circunferencial vamos a tener un vector radio para esa partícula que vamos a hacer girar nuevamente en sentido antihorario, y van a aparecer ciertos elementos, entre ellos, sin redundar, la velocidad tangencial o lineal perpendicular al plano, la velocidad angular saliendo del plano. También tenemos, la clase pasada agregamos otro concepto que es la aceleración centrípeta, que es la responsable de cambiarle la dirección a esta velocidad tangencial o lineal, ¿ya? Recordando de que por ser movimiento circunferencial uniforme el que estamos estudiando, el módulo de esa velocidad tangencial es constante, pero su dirección está cambiando frecuentemente, constantemente. A cada momento está cambiando esa dirección. Y entonces, acá en esta parte es bien importante recordar lo que hemos visto en años anteriores, porque ya hablamos de que hay una aceleración. Pero para que un cuerpo acelere, en este caso cambie la dirección de la velocidad, significa que tiene que haber alguien, bueno, no alguien, sino que algún factor que esté propiciando eso, alguien responsable de esa aceleración. Y para eso, aquí vamos a ir a las leyes de Newton, recordar eso, que las leyes de Newton justamente nos describían toda la mecánica clásica fundamental, específicamente la dinámica, ¿ya? Que nos explica básicamente cuáles son las causas del movimiento. Y para eso, nosotros había una de las leyes, que es la segunda ley de Newton. Justamente nos habla de que existe una causante de la variación de la velocidad y que cuando varía esa velocidad hay una aceleración. Entonces recordemos, para que un cuerpo acelere, esa es la pregunta, va a ser para usted. ¿Qué debería ocurrir para que un cuerpo acelere, es decir, cambie su velocidad? ¿Cuál sería la responsable? Muy bien, la fuerza. Y justamente eso es lo que dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que cuando aplicamos o cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, esta va a ser directamente proporcional a la ponderación de la masa y la aceleración que ésta experimente. Aquí solamente me voy a enfocar en sintetizar lo que ocurre con la fuerza y la aceleración. Entonces, si yo aplico una fuerza, voy a ocupar esto, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, entonces este va a experimentar una aceleración. Y fíjense, yo voy a tomar el ejemplo del borrador, voy a aplicar una fuerza con mi mano y la fuerza tiene esa dirección y sentido, y miren lo que ocurre, el cuerpo también acelera en esa misma dirección y sentido. Si yo aplico una fuerza menor, el cuerpo obtiene una aceleración. Si yo aplico una fuerza mayor, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, es decir, a mayor fuerza aplicada, mayor aceleración, y a menor fuerza aplicada, menor aceleración. ¿Ya? Eso significa. Y que además, donde la dirección y sentido que sea aplicada a esta fuerza, en esa dirección y sentido va a ser la aceleración que experimenta el cuerpo. De hecho, yo les había dicho en años anteriores que aunque se hayan reído, que la fuerza y la aceleración siempre están juntas. Si hay una aceleración, si vemos una aceleración en algún fenómeno cotidiano, es porque hay una fuerza involucrada. O viceversa, si aplicamos una fuerza sobre un objeto, vamos a tener como resultado, como consecuencia de eso, una aceleración. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Por lo tanto, acá, yéndonos a lo que no importa, si hay una aceleración centrípeta, significa entonces que hay una fuerza en la misma dirección y sentido que está efectuando o produciendo esa aceleración. Por lo tanto, esa fuerza la vamos a llamar fuerza centrípeta, F sub c, para esa aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, eso
es la primera fuerza central que estamos hablando, se llama fuerza centrípeta. Si nosotros queremos determinar cuál es el tamaño o magnitud de esa fuerza, podemos aplicar las ecuaciones que ya hemos visto de aceleración centrípeta. Voy a sintetizar. Nosotros habíamos visto que la fuerza centrípeta, bueno, voy a escribirlo de forma sin forma vectorial, es igual a la ponderación de la masa por la aceleración centrípeta, que esta aceleración es igual al cuadrado de la velocidad lineal o tangencial dividido el radio. Y ahí tengo mi ecuación de fuerza centrípeta para el movimiento circunferencial uniforme. ¿Ya? Y análogamente, lo voy a escribir igual, que la fuerza centrípeta se puede escribir en función de la velocidad angular. Recordemos que la aceleración centrípeta se puede escribir acá como velocidad angular al cuadrado por radio. Y ahí tendría mis dos formas de determinar la magnitud de la fuerza centrípeta. Entonces, no está de más decir que toda fuerza en el sistema internacional se mide en newton. Por lo tanto, la fuerza centrípeta también tiene unidades de newton, ¿ya? En el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto entonces la primera fuerza central, la fuerza centrípeta. Para resumir, que esta fuerza es la causante de esa aceleración centrípeta y que como característica tiene la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta, es decir, es radial hacia el centro de la circunferencia. Entonces voy a agarrar. Ahora, en este momento vamos a estudiar la segunda fuerza, entre comillas lo digo, que está en estos movimientos circunferenciales, ya independiente cuál sea. Entonces, para eso voy a referirme a un ejemplo muy cotidiano para todos, que es el efecto que sentimos o lo que ocurre con los objetos que están, por ejemplo, dentro de un auto en una curva. Entonces, por ejemplo, en esa curva vamos a dibujar el radio en esta dirección mejor. Ahí está el radio vector. ¿Ya? Si nosotros analizamos un vehículo que toma una curva, por ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes alguna vez han observado este fenómeno, a propósito de que la física estudia los fenómenos naturales, que cuando estamos en el auto, y justamente el auto toma la misma dirección que yo estoy tomando, por ejemplo, nosotros vemos como que algo está pasando, que nosotros terminamos en el sentido opuesto del auto. En este sentido, si estábamos en el medio, terminamos en el sentido opuesto. Como que algo nos está, de la nada, nos desplazamos hacia el lado opuesto. Ya, entonces, la pregunta va a ser, ¿qué sería la causante de este desplazamiento, de esta variación de velocidad que experimento, de esta aceleración que experimento hacia el sentido opuesto de la curva, digámoslo así? Entonces, pues generalmente justamente tenderíamos a decir que hay una fuerza involucrada, ¿ya? Que está haciendo que yo experimente esa aceleración. Sin embargo, y bueno, y de hecho es esa fuerza, bueno, antes de ir al análisis, es efectivamente esa fuerza también que hace que los objetos se muevan en dirección opuesta, ¿ya? Recordemos que en esta dirección está la fuerza centrípeta. Entonces esta fuerza que hace que los objetos que estén dentro del sistema que está experimentando el movimiento circunferencial recibe el nombre de fuerza centrífuga. Ese es el nombre que recibe. Es como el típico efecto. ¿Por qué se llama así en el fondo? En el fondo, por lo contrario, las centrífugas, las lavadoras que experimentan este fenómeno, reciben el nombre debido a esa fuerza centrífuga, que sería en este caso nuestra segunda fuerza central. Entonces, vamos aquí, el mismo efecto, como les dije, es, vean, no sé si han visto alguna vez cómo queda la ropa luego de que se seca o que estila en la lavadora, ¿cierto? Queda pegada al tambor. O el mismo caso de lo que ocurre, por ejemplo, con el tagadá, el juego del tagadá, que yo sé que ustedes lo conocen. Por ejemplo, el tagadá, nosotros cuando estamos girando, cuando empieza el movimiento circunferencial, nosotros quedamos pegados atrás del asiento. Entonces, esa fuerza, la causante, digámoslo así, de eso,
desde esos fenómenos es la fuerza centrífuga. Sin embargo, resulta que yo ahora voy a desmentir algo. Esa no es una fuerza, pero le acabo de decir que es una fuerza. Lo que pasa, lo que estoy diciendo con eso es que se le llama fuerza centrífuga a ese efecto. Sin embargo, realmente, yéndonos a lo que es el concepto de fuerza, no es una fuerza. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que es una fuerza ficticia. ¿Ya? Porque realmente no es una fuerza. ¿Ya? La única fuerza real que existe, de hecho, es la fuerza centrípeta. Porque hay una variación, hay una aceleración debido a la variación de la dirección de la velocidad tangencial. Ya, entonces, si no es una fuerza, entonces, ¿por qué es ficticia? Entonces, ¿qué es lo que es? Ya, y aquí es donde tenemos que hacer el siguiente análisis. Voy a borrar aquí. Ya, entonces, recordemos que ¿qué era lo que... vamos a recordar nuevamente vamos a sacar a Newton y vamos a ver la primera ley de Newton. Ya, recordemos que decía la primera ley, que es lo más básico. ¿Alguien se acuerda? Ya. La primera ley de Newton observó lo que ocurría con los fenómenos en dos condiciones. Recordemos que él observó que si yo tengo una superficie y sobre ella tengo un objeto, él dijo, ese objeto va a permanecer ahí, va a estar ahí siempre, a menos que un agente externo, por ejemplo mi mano, lo saque de ese estado. O si no, podría estar ahí eternamente. Entonces, ese agente externo es la fuerza, ya lo vi. O otra condición que él observó es que cuando un objeto ya salió del estado de reposo y alcanza el movimiento uniforme con velocidad constante, rectilíneo uniforme con velocidad constante, que realmente ya hemos visto que aquí en la Tierra no existe, pero sí, por ejemplo, podríamos analizarlo para un cohete que se desplaza sin motores, con su motor apagado en el espacio, por ejemplo. Que ahí, ¿por qué digo en el espacio? Porque ahí casi el roce es despreciable, por decirlo así. Entonces el cuerpo sigue con esa velocidad constante de forma rectilínea infinitamente, si así lo quisiéramos observar o quisiéramos analizar. Y entonces, un cuerpo que está en reposo sigue en reposo, un cuerpo que está con velocidad constante en movimiento rectilíneo sigue en MRU, a menos que una fuerza lo saque de ese estado. Entonces, eso es una ley porque existe, es un fenómeno que existe y que siempre es igual, aquí en la Tierra. Entonces, si nosotros antes de eso analizáramos qué pasaba con el auto en movimiento rectilíneo uniforme, entre comillas, porque igual hay roce. Imaginemos que el auto iba en línea recta, pero de repente se le apareció la curva. Entonces el auto, por esta ley, que la rige, el auto va a tender, como sistema en movimiento, va a tender a seguir en movimiento rectilíneo. Y esos fenómenos ¿quiénes los van a experimentar? Porque el auto de por sí, la rueda, el motor, todo el sistema auto, va a moverse en la curva, porque obviamente el chofer no va a querer que su auto salga por la tangente. Pero ¿quiénes lo van a experimentar entonces? Son los pasajeros que se encuentran dentro del vehículo. Ellos van a experimentar eso. Y eso ya sería entrar a hablar de otras cosas como sistemas inerciales y no inerciales, ¿ya? Entonces, nosotros experimentamos esa primera ley de Newton, experimentamos la inercia y, por lo tanto, como consecuencia, el efecto que se ve es que las personas, en este caso aquí, las personas empiezan a experimentar ese efecto de la inercia y de tender a seguir en línea recta con movimiento rectilíneo uniforme y por efecto nos vamos al sentido contrario del movimiento. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, ese efecto producto de la inercia que experimenta el auto se le conoce como fuerza centrífuga. Por eso es que decimos entonces que la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. ¿Ya? Y por el momento entonces vamos a resumir para finalizar la clase que entonces existen dos fuerzas centrales. Una es la fuerza centrípeta, que es la única fuerza real, y la otra fuerza es la fuerza centrífuga, que hace que los objetos que estén en este sistema que está acá
dentro del vehículo, en este caso, experimenten esa tendencia de permanecer en línea recta debido a la inercia, ¿ya? Y eso es todo. El día de hoy llegamos hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a estudiar las aplicaciones ya en la resolución de problemas cotidianos. Muchas gracias.